revestidos con toda la armadura de Dios. Diga, como repetimos el día miércoles, diga toda. Una vez más. Para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hay otra versión que habla y dice seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda, una vez más repita, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Cierren un momentico sus ojos allí y démosle gracias a Dios. Amén. Señor, damos gracias por esta palabra en esta mañana que tú nos regalas. Padre eterno, agradecidos y contentos estamos de poder tener esta palabra en nuestras manos, para nuestras vidas, para nuestras familias y para todo aquel que la necesite. Ahora, Espíritu Santo, te pedimos que tu revelación, tu entendimiento, tu sabiduría venga a cada una de nuestras vidas, y que en la mañana de hoy, en este tiempo, en estos minutos que tenemos, podamos aprender algo nuevo y algo diferente de la palabra de nuestro Dios, especialmente de la armadura espiritual, de tu armadura, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en Él te damos gracias. Amén. Y amén. Bien, quiero que hablemos por unos minutos acerca de esta armadura espiritual. Como que tomaron muy en serio lo que yo dije el miércoles, estaba recordando ahorita. Es a veces un problema cuando uno se da publicidad a sí mismo. Porque el miércoles estábamos hablando de que, o yo les estaba mencionando de, no sé, tener en algún momento la oportunidad de hablar con más detenimiento acerca de estas partes que forman y componen la armadura de Dios. Y bueno, fíjense cómo Dios obra. Es tan rápido que empezamos hoy domingo, gloria a Dios. Yo dije, no, a lo mejor eso quedará para el 2019, 2020, pero eso fue rápido. Eso fue rápido. Gloria a Dios por eso. Bien, quiero que aprovechemos unos minutos para hablar acerca de la armadura de Dios. Como lo dice la palabra, el libro de Efesios. Cuando Pablo le está escribiendo allí a los Efesios. Fíjense, debemos de notar y entender lo siguiente. No es la armadura de otra persona, no es la armadura de repente que yo pueda elaborar, preparar o que yo pueda de alguna forma utilizar. Debemos entender que es la armadura de Dios, la armadura de Papá Celestial. Y el día miércoles colocaba algunos ejemplos muy prácticos de nuestro día a día y que son importantes tomarlos en cuenta para
de alguna forma poder ilustrar y entender la importancia, la utilidad que tiene la armadura de Dios en cada una de nuestras vidas. Y fíjense, hablábamos el día miércoles, rápidamente yo les mencioné que en nuestro país tenemos diferentes cuerpos de seguridad y que muchos de ellos utilizan armaduras, se revisten cuando van sobre todo allá a la calle a controlar grandes multitudes, cantidades de personas. Ellos utilizan una armadura, pero esa armadura es humana, esa armadura los protege de algunas cosas y ellos cuando van a salir a realizar sus funciones, a llevar a cabo sus responsabilidades, ellos no salen sin esa armadura. Porque salir sin esa armadura es exponerse para ellos a cualquier accidente, un ataque, y pueden salir heridos, pueden salir lesionados, inclusive eso les puede costar la vida a ellos. Por eso es que para esos cuerpos de seguridad es necesario, es obligatorio que salgan a realizar su trabajo con la armadura. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, de alguna forma debemos entender esto también, porque usted y yo pertenecemos al ejército de Cristo Jesús. Amén. Entender que esta armadura es de Dios. Entender que usted no es un llanero solitario, que usted anda por ahí solo en el mundo y usted hace las cosas por allá como mejor le conviene, ni nada por el estilo, no. Entender que usted pertenece a un ejército, y un ejército, déjeme decirle, bastante grande, bastante numeroso y bastante fuerte también, aleluya, porque le pertenecemos a Cristo Jesús. Nuestro jefe, nuestro comandante se llama Cristo Jesús. Y Él dejó esta armadura espiritual, Dios deja esta armadura espiritual porque Él sabía que al tener un cuerpo, un ejército, necesitaba prepararlo, necesitaba cuidarlo. Por eso es que Dios deja para cada uno de nosotros la armadura espiritual, hermano. La armadura espiritual. Y es necesario, lo mencionábamos, lo hablábamos el día miércoles, es necesario que todos los días, mis hermanos, todos los días, usted y yo nos coloquemos la armadura espiritual. No podemos salir a la calle, no podemos ir al trabajo, no podemos ir al estudio, la responsabilidad que tengamos allá afuera sin colocarnos la armadura espiritual, sin colocarnos cada una de esas partes sobre nuestras vidas. Me gozaba el día miércoles porque al finalizar el servicio una hermana se me acerca y me dice: hermano, lo que usted habló acerca de la armadura espiritual es glorioso, me dice, es muy lindo, me gustó mucho. Y yo le digo: ¿verdad, mi hermana? ¿Y eso por qué? Y la hermana saca su teléfono y me pone a escuchar un audio de la oración que ella hace cada noche con su hijo. Hermano, y me quebrantó mucho y yo le dije al Señor: Señor, gracias porque tú sabes hacer todas las cosas. Y me gozaba cuando escuchaba ese audio con ese niño allí haciendo esa oración. Y era una oración que no solamente estaba repitiendo el niño porque oía a mamá, no, era una oración espontánea. ¿Y sabe qué pude yo escuchar en esa oración? Pude escuchar a ese niño colocándose cada una de las partes de la armadura espiritual, hermano. Y yo les mencionaba el día miércoles porque antes de ir a la cruzada en Yaracuy, un miércoles
de esa misma semana, ya para salir a la cruzada en Yaracuy, me tocó la dirección y Dios colocó en mi corazón, habla acerca de la armadura espiritual. Y ese miércoles estuvimos hablando allí. Y el miércoles de esta semana, que ya está por terminar, orándole al Señor, Señor, ¿de qué hablo? Señor, ¿qué tema trato allí ese miércoles? Y yo compartía con ustedes la armadura espiritual. Señor, pero ya yo hablé acerca de la armadura espiritual. Vuelve a hablar de la armadura espiritual. Y es necesario, hermano, que nosotros entendamos que necesitamos a diario colocarnos la armadura espiritual. Entender que no es tu armadura. Entender que no es la armadura de otra persona. Es la armadura de Dios. Entender que usted y yo tenemos que tener esa armadura porque usted pertenece a un ejército. Amén. Porque usted forma parte de ese ejército. Y cuando entendemos que formamos parte de un grupo, de ese ejército, debemos tener en cuenta de que si estamos allí dentro, si formamos parte de ese ejército, es porque tenemos responsabilidad. Es porque se nos ha delegado alguna función, de repente pequeña, grande, mediana, como la queramos ver. Pero usted forma parte de este ejército y usted es útil dentro de este ejército también. Amén. La armadura espiritual tiene varias funciones y una de esas funciones, número 1, es blindarnos, protegernos, cubrirnos, como lo dice el libro de Efesios, contra los ataques, contra las artimañas, contra los planes de Satanás. Hay un versículo de los que leímos que habla acerca del día malo. El día miércoles rápidamente hablamos de eso. Pero debemos colocarlo. Lo otro es que esa armadura nos identifica. El día miércoles yo intencionalmente me vine con mi uniforme de semigala. Porque sé que un uniforme, una armadura, te identifica. Y si tú te colocas la armadura de Dios, los poderes de las tinieblas, Satanás y los demonios te van a identificar como un soldado de Jesucristo. Y el día miércoles, durante la administración, Dios me permitía ver cómo habían hombres y mujeres que tenían toda esa armadura espiritual. ¿Y saben algo? Yo pude ver cómo los demonios los miraban de lejos. Muy de lejos, no de cerca, de lejos. Un hijo de Dios que tenga toda esa armadura espiritual y que sepa utilizarla y sacarle el máximo de provecho, téngalo por seguro que cualquier principado, cualquier potestad, cualquier diablo, cualquier demonio lo pensará antes de acercarse, antes de meterse con usted. Porque sabe que está protegido, porque sabe que ese hombre, esa mujer, ese hijo de Dios, sabe utilizar la armadura espiritual, sabe sacar el máximo de provecho de la armadura espiritual. Usted pertenece a un ejército. Si Dios te ha llamado, si Dios te ha colocado en esta casa, en esta familia, es con un propósito. Y no es que solamente usted esté allí sentado y venga los días miércoles y los días domingos. Es para que allá afuera también usted haga el trabajo. Para que ayude a su líder, para que ayude a su supervisor. Pero para hacer un trabajo eficaz, poderoso, y estar firme allí contra lo que Satanás nos envíe, necesitamos tener toda la armadura espiritual, toda. Cuando leemos el pasaje, ¿cuántas veces se repite esta palabra? Ayúdenme.
¿Cuántas veces encontramos esa palabra? Toda. Repita conmigo, toda. Otra vez. Toda. Toda la armadura espiritual. Lo encontramos allí 2 veces. Revise allí su Biblia rápidamente, habla el pasaje y revise. Porque hay palabras que se repiten que son muy importantes para nosotros, que de alguna forma nos están haciendo un énfasis, están marcando algo, nos están denotando, nos están señalando que esto tiene una importancia. Usted no se puede colocar, mi hermano, solamente una parte de esa armadura espiritual. Usted no se puede colocar solamente una parte. Bueno, hermano, esta es la que es más cómoda. De repente pienso que no me hace falta el resto. Cuando vemos esas partes de la armadura espiritual, encontramos que nos habla acerca de un escudo. De repente yo puedo decir, hermano, pero es que ese escudo debe pesar mucho. Imagínense correr con ese escudo, mejor lo dejo. Entonces estoy utilizando solamente una parte de esa armadura. Cada una de estas partes de esa armadura espiritual, de esa armadura de Dios, tiene una función. Tiene una utilidad. Admiro mucho a esos hombres y mujeres que trabajan en esos cuerpos de seguridad, porque he tenido la oportunidad de utilizar o de alguna forma colocarme parte de ese uniforme, de esa armadura que ellos utilizan. Hermano, mire, y eso es bastante incómodo. Es bastante fatigoso tener esa armadura, tener parte de ese uniforme que muchos hombres y mujeres utilizan allá en los cuerpos de seguridad. Imagínense con el sol, allí en la calle, bajo un estado de estrés, de cansancio, en fin. No es fácil, hermano, pero he entendido que es muy útil. Útil, hermano. Es muy útil. Te protege, te cuida, te ayuda en el momento difícil. Recuerdo ahora un momento, tuve la oportunidad hace años atrás de realizar un curso con los bomberos acá en Barquisimeto y estuvimos haciendo una práctica y dentro de esa práctica nosotros tuvimos que utilizar parte de ese uniforme que ellos utilizan cuando tienen que ir a combatir los incendios, a apagar fuego, en fin, hacer su trabajo. Hermano, mire, ese uniforme se ve muy bonito de lejos, muy bonito. Pero cuando usted se coloca ese uniforme, hermano, es mejor verlo de lejos. Es mejor verlo de lejos. ¿Cómo pesa ese uniforme? ¿Cómo pesa? Pero yo pude entender en ese momento que es muy útil. Ese uniforme, por lo menos en los bomberos, no, las llamas no lo tocan, tampoco es inflamable, tiene muchas utilidades, la facilidad para colocárselo, para ponérselo, todo eso. Y yo entendí, es necesario que esos hombres utilicen esa armadura, ese uniforme. Ahora, hoy, usted y yo debemos entender que es necesario utilizar la armadura de Dios. Y toda, no solamente una parte, toda. Y quiero por unos minutos hablar solamente de una de esas partes de la armadura espiritual. El verso 17, creo que leímos hasta el verso 17. Y allí, ¿qué nos dice? El verso 17 habla, creo que de 2 partes de esa armadura espiritual. La última de ellas, ¿qué dice? La siguiente.
Em, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, repítalo, ¿de quién? Que es la palabra de nuestro Dios. Mi hermano, esta es su espada. Esta es mi espada. Y forma parte de esa armadura espiritual. Parte de esa armadura espiritual. Imaginémonos por un momento, dejemos volar nuestra imaginación. Hemos visto muchas películas allá de la era medieval, de la antigüedad. Y en ese tiempo, una de las armas principales de cada hombre que salía a la guerra era su espada, ¿verdad que sí? Ahora imaginémonos por un momento un hombre con toda su armadura, pero sin una espada. Salir a la batalla con toda la armadura, pero sin una espada. ¿Será que ese hombre, ese soldado, podrá ser eficiente? ¿Podrá ser 100% útil en el campo de batalla, en una guerra, en una lucha, en un momento difícil? ¿Será el 100% útil? Claro que no. Le falta una parte y muy importante de la armadura espiritual. Para nosotros la espada es la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios. Y cuando hablo de utilizar la palabra, no hablo solamente de cargarla los domingos, cuando venimos a la iglesia, los miércoles, cuando voy al servicio de oración, o cuando voy a evangelizar, o cuando voy al grupo familiar. No, nada de eso. Cuando hablamos de la palabra de nuestro Dios, de utilizar esta palabra, hablamos de que tenemos que escudriñarla, de que tenemos que utilizarla todos los días. Leer la palabra todos los días. Porque es nuestra espada. Todos los días, de alguna forma, usted tiene que tocar su espada, revisar el filo, revisar esa parte por donde se toma. De repente, en algún momento, no sé, no tengo mucho conocimiento al respecto, pero de repente tantearle el peso, que tenga un buen equilibrio y que yo la pueda utilizar fácilmente. Pero debo conocer mi arma, debo conocer lo que se me ha dado y aprender a utilizarlo también. Bendito el nombre de nuestro Dios. Yo no puedo ir a la guerra. Yo no puedo ir a enfrentar a mis enemigos con una armadura y con una espada que esté por allá olvidada. Que de repente esté llena de polvo, esté oxidada, no le haya dado uso, ni nada por el estilo. No. Yo tengo que tener esa arma al día. Que si hoy, en este mismo momento, en este instante, yo necesito utilizarla, yo puedo sacar el máximo de provecho de esa palabra. Amén. La palabra de Dios es nuestra espada, hermano. Es nuestra espada. Yo admiro a mi padre, mi papá, nuestro pastor. Desde pequeño, él nos reunía en casa a hacer el altar familiar. Y recuerdo que a medida que fuimos creciendo, nos fue delegando responsabilidades en el altar familiar. Y recuerdo que algunas de esas responsabilidades dentro del altar familiar fue aprender a conocer y a utilizar la espada.
a utilizar la palabra de nuestro Dios. Recuerdo que pequeño, cuando nos reuníamos en casa, a veces lo hacíamos en el comedor allí, a veces tomábamos algunas sillas y hacíamos, no sé, una media luna o un círculo. Y nos delegaba responsabilidades. Algunos nos ponían a leer la Biblia, a otros a cantar. Ofrenda no recogíamos porque, no sé, nunca llegamos allá. A otros a interpretar alguna parte de esa palabra. Recuerdo que papá nos enseñó cómo abrir la Biblia y leerla. Recuerdo que nos enseñó cómo reverenciar la palabra de Dios cuando la estamos leyendo o cuando otra persona la está leyendo. Y usted dirá, hermano, pero esas cosas son muy sencillas. Pero es parte de cómo utilizamos la espada. Porque a veces solamente conocemos lo que está dentro. Y recuerdo que para mí uno de los momentos difíciles, y por ser hijo mayor, a veces lo ponen a uno en aprieto, era interpretar los versículos. Usted va a explicar hoy. Mire, yo sudaba frío, caliente, tibio. A veces eran momentos difíciles, pero muy útiles, muy provechosos, excelentes, hermano. Y yo hoy le doy gracias a Dios por esa enseñanza, por ese tiempo que papá y mamá invirtieron en nosotros. Y eso no fue todo. A medida que fuimos creciendo, cada semana había una responsabilidad en relación a la espada, a la palabra. Y cada semana teníamos que memorizar un versículo de la palabra de nuestro Dios. Cada semana, hermano. Y cada semana era un pasaje diferente. Y cuando llegaba la semana siguiente, teníamos que mencionar ese pasaje, ese versículo, y dar una pequeña explicación de lo que ese pasaje dejó para nuestras vidas, o de lo que pudimos aprender de ese versículo. Pero lo importante que es utilizar la palabra de Dios, la espada, hermano. Y desde el hogar, desde pequeño, enseñar a nuestros hijos cómo conocer, cómo utilizar la espada, la palabra de Dios. Excelente, hermano, buenísimo. Y yo le doy gracias a Dios porque en la actualidad eso para mí ha sido de mucho provecho, de mucha bendición. Y en la actualidad yo tengo una responsabilidad porque ahora yo soy padre y yo debo hacer lo mismo con mis hijas. Yo debo hacer lo mismo. Me llama mucho la atención porque en la historia podemos conocer a un hombre que fue un reformador, que fue un hombre de impacto en Europa, sobre todo en Inglaterra, en los años 1700, por allí. Él nace en 1703, para ser más exacto. Y les hablo acerca de John Wesley, precursor, fundador de ese movimiento wesleyano, que posteriormente se llamó metodista y que en la actualidad eso existe y que sigue propagándose. Y me llama mucho la atención cuando uno estudia la biografía de Juan, de Wesley, lo que hizo papá y lo que hizo mamá. Pero sobre todo me llama mucho la atención el trabajo tan excelente que hizo mamá. Especialmente Susana, que fue el nombre de la madre. Para empezar, Susana tuvo 19 hijos. Bastante, ¿verdad? En ese tiempo el servicio eléctrico como que era escaso, no existía radio, no existía televisión. Y bueno,
había la oportunidad y 19 hijos. ¿Sabe algo? Esa mujer sin estudios universitarios, poco preparada, crió, formó, levantó a sus hijos en una vida santa y piadosa. ¿Sabe algo? Cada uno de sus hijos, entre los 5 y los 6 años, cada hijo ya sabía leer la Biblia y sabía interpretarla también. Entre los 5 y 6 años de edad, solamente. Y es importante cómo en la actualidad y en el pasado vemos hombres y mujeres que dedicaron tiempo a sus hijos, a su familia, para el buen uso de la palabra, el buen uso de esa espada. Y me llama mucho la atención porque la vida de Wesley en relación a la literatura y a la escritura, el hombre fue un apasionado acerca de la lectura. Le gustaba la poesía, aprendió otros idiomas. Las riquezas literarias, devocionales, o sea, libros devocionales de otros escritores, para él eran muy abundantes, eran muy ricos e importantes para él. Pero ¿saben algo? A pesar de que ese hombre era un apasionado por todas esas riquezas literarias, tanto devocionales como seculares y extrabíblicas, porque fue un hombre estudiado y preparado, ¿sabe algo? Me llama mucho la atención lo que Wesley durante su vida, ya siendo un hombre, mencionó. ¿Sabe algo? Mencionó lo siguiente, y él dijo: soy hombre de un solo libro. ¿De cuál cree usted que es? De las Escrituras, de la palabra de Dios. Soy hombre de un solo libro, dijo Wesley. Un hombre que sus riquezas literarias, abundantes. Sin embargo, él conoció desde pequeño, desde su niñez, en el hogar, hasta que él partió, la importancia, el poder y la autoridad que está en las Escrituras, mi hermano. Hay un poder tan grande, hay una bendición tan grande en la palabra de nuestro Dios, que es esa espada, que debemos conocerla y a utilizarla, hermano. Porque muchas veces leemos la palabra de nuestro Dios solamente cuando venimos a la iglesia, o la utilizamos muy, pero muy escasamente. Cuando hay tantas promesas, cuando hay tantas bendiciones en ese libro, en esa palabra para cada una de nuestras vidas. Cuando hay respuesta a las interrogantes, a las necesidades, y están en la palabra de nuestro Dios. En la orientación familiar siempre me hacen preguntas, en la calle veo personas que hacen preguntas como la siguiente: ¿será que existe un manual para el matrimonio? ¿Será que existe un buen libro, un buen instructivo para criar hijos? Y cuando yo he tenido la oportunidad, yo le digo: sí lo hay. Y la gente pliega los ojos. Y muchos de ellos porque: sí, pero dígame cuál, porque yo he comprado tanto y he leído tanto que ya no sé cuál es cuál. Y yo le digo: sí, hay uno, excelente, buenísimo, se lo recomiendo, yo lo tengo. Es la palabra de Dios. Es la Biblia. Tenemos que conocer la espada, hermano. Tenemos que aprender a utilizar la palabra de nuestro Dios. Wesley, a pesar de que tenía toda esa información, toda esa poesía, todos esos otros idiomas allí en su mente, que donde los había almacenado, había algo que él tenía en primer lugar y que le daba la importancia y que estaba de número 1 en su vida y en su ministerio y en todo lo que él hizo. Y fue la palabra de Dios.
Y eso debe estar presente, mis hermanos, en cada uno de nosotros. La palabra de Dios. Otra de las cosas por las cuales yo admiro a mi padre, a nuestro pastor, es porque él, creo que en la actualidad, lleva más de 18 veces que ha leído la Biblia completa en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis, en orden. Y eso ha sido de inspiración para nosotros como hijos, los supervisores, porque hemos entrado por ese camino, hermano, porque hemos entrado por allí, porque muchas veces tenemos mucho tiempo para leer la Biblia. Tenemos a veces mucho tiempo en los caminos del Señor y no hemos leído la Biblia completa. O si la leemos por partes, solamente lo que me gusta, o en fin. Pero qué importante que yo pueda conocer la palabra de Dios, lo que está allí, y sacar el máximo de provecho para mi vida, para mi familia, para las personas que me rodean. ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, que la situación actual que vivimos en nuestro país nos agobia, nos asfixia, nos encierra, nos lleva a tomar malas decisiones? Nos lleva a una condición espiritual y una condición económica, emocional, que no es el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no entendemos, no conocemos lo que hay en la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque viene el momento malo, viene el enemigo, nos aflige y nos dice, este soldado tiene parte de la armadura espiritual, pero le falta la espada. Puedo llegarle, puedo asustarlo. Eso nos mueve, hermano, eso nos descontrola. Pero cuando aprendemos a utilizar y a conocer esa espada, la palabra de nuestro Dios, mire, hermano, a usted nadie lo mueve. A usted nadie lo mueve. Donde Dios te coloque, allí usted va a estar. Y los pasos que usted va a dar van a ser firmes y van a ser seguros, hermano, en el nombre de Jesús. Pero tenemos que conocer la palabra de nuestro Dios. Y parte de colocarse toda la armadura espiritual es que usted y yo debemos leer la Biblia todos los días, hermano. Todos los días debemos leer la palabra de nuestro Dios. Usted quiere colocarse bien ajustado, esa armadura espiritual. Usted quiere cargar esa espada allí firme en su mano. Lea la Biblia todos los días. Deja que el Espíritu Santo a través de ella hable a tu vida. Pero eso tiene que ser todos los días, mi hermano. Mire, a veces leemos el periódico, leemos el horóscopo, leemos las revistas, leemos el libro porque tengo examen, tengo una evaluación allá en el liceo o en la universidad o en el seminario, en fin, donde esté estudiando. Y hay otra cantidad de literatura que le dedicamos tiempo y que no es que es mala, mucha de ella no es mala. De alguna forma nos alienta y le podemos sacar algún provecho. Pero lo excelente, lo mejor, es leer la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios. Hermano Freddy, ¿usted recuerda de mi hermano Miguel Higuera? ¿Quién más recuerda aquí del hermano Miguel Higuera? Nora, levante la mano, a ver. Muy bien, bájela. Descubrimos quiénes son los viejitos hoy acá en la iglesia. No, mentira. Recuerdo y admiro mucho a mi hermano Miguel Higuera y los que lo conocieron saben de lo que les voy a hablar. Un hermano que desde que se fundó la congregación fue fiel, hermano. No solamente a Dios, sino a la congregación. Ese hermano a veces nos llegaba aquí sucio, a veces con raspones en las manos, a veces botando sangre. Hermano, ¿qué pasó? Hermano, no pasó el transporte y me vine. Él tenía algunas dificultades físicas.
él no podía ver bien, su visión era casi que, si tenía un 10% de la visión, creo que era mucho. No podía caminar bien. De hecho, cuando él llegó acá a la congregación en los inicios, llegó fue en una silla de ruedas porque él no caminaba. Luego Dios hizo un milagro en él, empezó a caminar, utilizó un bastón, soltó el bastón, ya caminaba solo. Claro, con ayuda de algunos hermanos y de otras personas. Sin embargo, eso no era una limitante y ese hermano se venía y hermano. Y en muchas ocasiones nos dio lecciones y entre tantas lecciones, una de ellas era que cuando yo lo iba a visitar o a veces él llegaba aquí temprano a la iglesia, me decía, hermano, me aprendí una porción de la palabra de nuestro Dios, me dice. Y yo le digo, ¿verdad, hermano? Y yo estoy pensando que se aprendió un versículo pequeño y algo corto allí. Hermano, repetía capítulos completos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y yo en ocasiones busqué la Biblia. Hermano, repítalo. Exacto, hermano. Preciso. Puntos, comas. Excelente. Ese hermano no sabía leer. Un día eso me causó tanta curiosidad, yo tuve que preguntarle, no es que uno sea, como dicen por ahí, salido. Pero yo le pregunté, hermano Miguel, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo haces tú para memorizar la palabra de nuestro Dios y para aprenderla? Porque yo sabía que él no sabía leer. De repente sí sabía, pero no podía. Su visión no le daba, no le ayudaba. Y él me decía, mi hermano, en casa hay muchas personas que son mi familia. ¿Y sabe qué hago? Cada día yo le pido el favor a cada uno de ellos que me lean la misma porción durante cierto y determinado tiempo. Y así yo la aprendo. Yo dije, excelente. No hay excusas para no conocer la palabra de Dios. No hay limitaciones para conocer esa espada, hermano. Hoy en día tenemos la Biblia hablada, la podemos cargar en el celular, en una computadora, en una memoria, colocarla en el carro mientras andamos manejando, colocarla en la casa mientras estamos haciendo los quehaceres del hogar, podemos colocarla en la oficina mientras estamos trabajando y estamos escuchando la palabra de nuestro Dios. De repente tenemos tiempo disponible y podemos leer la palabra de nuestro Dios. Y eso es rápido, hermano. Usted no necesita una hora diaria para leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis en un año. ¿Sabe cuánto tiempo necesita a diario para leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis en un año? 5 minutos. 5 minutos. Con 5 minutos diario, de lunes a lunes, usted lee toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis en un año. 5 minutos, hermano. ¿Cuánto tiempo pasa usted en una cola? ¿Pasa 5 minutos? ¿Pasa más o pasa menos? Horas, que tienen muchos minutos. Tiempo excelente, muy propicio para o escuchar o leer la palabra de nuestro Dios. Excelente, hermano. Pero debemos conocerla, debemos detenernos y dedicarle tiempo a la palabra de nuestro Dios. Amén. Conocer, hermano, lo que aquí hay, lo que nos bendice, lo que nos hace próspero, lo que nos hace fuerte. Usted tiene que tener esa espada bien empuñada en su mano.
sacarle el máximo de provecho. Que sea útil para su vida y para mi vida también, para su familia. La palabra de nuestro Dios forma parte crucial. Esa espada es crucial en esta armadura espiritual de Dios. Es muy útil, provechosa. ¿Sabe algo? He tenido muy buenas experiencias cuando voy a la lectura de la palabra. Y hay pasajes, hay versículos que es como que uno quedará anclado. No sé si has tenido esa experiencia, pero hay pasajes donde uno queda anclado y en el orden que uno tiene, uno pasa y hubo algo que marcó nuestra vida allí y uno sigue avanzando en ese orden de la lectura, pero ¿sabe algo? Cuando uno tiene un tiempito más, uno vuelve a ese pasaje. ¿Y sabe cuál es lo lindo? ¿Sabe qué es lo que es hermoso? Que con la primera vez que usted pasa por allí, Dios habla a tu vida. Pero cuando pasas la segunda vez, vuelve a hablar a tu vida. Y cuando pasas la tercera vez, sigue hablando a tu vida. Porque es la riqueza, es la abundancia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Es como aquel predicador que de un versículo, de un solo versículo del Nuevo Testamento, sacó 120 sermones, 120 prédicas, de un solo versículo. ¿Será que es abundante la palabra de nuestro Dios? ¿Será que es rica? Y recuerdo ahora parte de lo que hizo Juan Wesley. Porque Wesley en sus tiempos no había el transporte tan sofisticado y avanzado que tenemos en la actualidad. Y en la biografía, la historia dice que recorrió a caballo más de 400,000 kilómetros. Y ¿sabe algo? A caballo, no sé cómo lo hizo, no me lo pregunte porque no lo sé, pero a caballo escribió más de 6,000 himnos. A caballo leía la palabra de Dios. Durante su época, los predicadores y los pastores más eficientes y más renombrados en el año sacaban y predicaban alrededor de 100 sermones. Wesley, en sus últimos años, por año, él llegó a sacar 700 sermones, porque entendió la riqueza, entendió la abundancia, entendió el poder que hay en la palabra de nuestro Dios. ¿Y sabe algo? Wesley aprovechaba al máximo el tiempo para utilizar la palabra de Dios, que es la espada. Leía a caballo, escribía a caballo, y cualquier tiempo que él tenía lo aprovechaba. Creo que es un buen ejemplo para que usted y yo sigamos en esta mañana. Leer la palabra de nuestro Dios, escudriñarla, de día, de noche, en la tarde, al mediodía, conocerla, aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios. Las personas que nos visitan hoy y que todavía no han entregado su vida a Cristo, y que usted dice hoy, yo quiero conocer esa palabra, yo quiero saber lo que hay allí, yo quiero hoy hacerte una invitación. Yo quiero invitarte para que hoy tú conozcas personalmente a aquel que nos dejó esa espada,
aquel que nos dejó esa palabra, que es Cristo Jesús. Alguien dijo en una ocasión, la Biblia, la palabra de Dios, es algo tan sencillo como Cristo en letras. Yo hoy te he hablado de Cristo Jesús y quiero invitarte hoy para que lo aceptes en tu vida, para que lo aceptes en tu corazón y que para que a partir de hoy tu vida sea cambiada y sea transformada.